Okay, hello everybody, big welcome. Thank you for coming and thank you for joining for your class. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Van a disculpar el inconveniente con la cámara, pero desde ayer que les comentábamos que había habido aquí problemas con la energía eléctrica, también con el internet y pues la energía eléctrica ya la restablecieron, ¿verdad? Pero el problema con el internet nos ha quedado todavía y en las clases anteriores, al encender la cámara, se pone demasiado lento y comienza a dar problemas de que no me escuchan, ¿verdad? Así que por ahora, mientras se resuelve eso, voy a tener apagadita la cámara. Bueno, vamos a iniciar esta semana con un new versicle. Este versicle es correspondiente a Matthew 7:3. Matthew, Matthew 7:3 is gonna be the versicle for this week. Bueno, siguiendo la dinámica de versículo por versículo, pues vamos al siguiente. And the next is Matthew 7:3. Bien, Mateo 7:3 nos dice, Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Bueno, está un poquito largo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ver la traducción de la New International Version, contextualizándolo al español. Y es que aquí vamos a hallar un cambio. Si tuviésemos el tiempo, sería interesante ir viendo que en cada idioma se utiliza una palabra diferente o un vocablo diferente a las palabras, digamos, que dijo Jesús. En esta porción hemos venido hablando acerca de judge the others, el juzgar a los demás. Ese es el tema en cuestión. Entonces, the Lord Jesus hizo uso de una pequeña comparativa entre cosas, digamos, que existían en aquel entonces, que hoy en día todavía siguen existiendo, con el propósito de enseñarles, ¿verdad? De que cuando nosotros juzgamos a los demás sin meditar respecto si yo tengo algún nivel moral o espiritual para hacerlo, somos muy necios, ¿verdad? Y no nos fijamos. Eh, las palabras o la retórica que utilizó Jesús fue de la paja y la viga, que ya vamos a ver en inglés qué significa, porque no es tal como paja, ni es tal como viga el término o la palabra que se usa en English. Sin embargo, es una idea, como cuando se nos dice, es que tú señalas con un dedo, pero te apuntan tres. Lo mismo quiso decirles Jesús con esta pequeña metáfora, con esta pequeña metáfora. Em, Hay dos vocablos que debemos tomar en cuenta y este es the speck of sawdust. Bueno, en primer lugar, el término speck. What is the meaning for speck? ¿Qué significa speck? Bueno, si buscamos algunas de las posibles traducciones al español, es mota, o sea, la mota, como referirnos a una pequeña partícula que se pega o se desprende a veces de la tela, o esa palabra, una partícula, es esto, una partícula. Pero aquí dice de qué, dice of sawdust. Esto es, Zapdos es lo que nosotros normalmente llamamos el aserrín. Cuando alguien trabaja en un taller de carpintería, sabe de que al cortar la madera van quedando partículas diminutas. Y eso es lo que se conoce popularmente como el sawdust o el aserrín, le decimos nosotros. En inglés, el término sawdust viene de saw, que es cortar con una sierra. Y luego viene dust, que es polvo. Es como decir el polvo que sale de cortar
con una sierra, la madera. Entonces, una pequeña partícula de acerrín, podríamos decir, o bien, otras traducciones quizás usen el término como una astilla, una pequeña astilla de madera. Eso sería esta parte. Por el otro lado, esta nos dice, why do you look at this speck of sawdust in your brother's eye? ¿Por qué te fijas en esa partícula diminuta de polvo, digamos? No. You're welcome, thank you. De polvo de la madera o de una pequeña astilla de madera en el ojo de tu hermano. And pay no attention, y no le pones atención, to the plank. Este es el otro término que vamos a estudiar esta semana. Plank. Eso significa un tablón. Eso es el significado. Es una tabla grande. Es decir, lo que se saca a veces de un árbol grande, normalmente se le dice un tablón. Entonces, eso es un plank. Es un tablón. Y no le pones atención al tablón o la tabla grande que está en tu propio ojo. Bueno, aclarando eso, vamos a ver entonces la frase de esta semana y la vamos a practicar. Vamos a hablar de the speck and the plank. The speck and the plank. Esas son las dos palabras. Pero quiero que le pongan atención a lo siguiente. Speck. Miren, una palabra con una vocal E en medio. Estaríamos hablando que es como una red dress. Es una como el color rojo. Es como red. Y plank con una A en medio, estaríamos hablando que esto es como black cat. Entonces, nótese cómo se repiten esas características, digamos, de lo que vendría siendo los sonidos de las palabras en inglés. Una palabra donde una E está en medio de consonante suena a una E abierta. Una A en medio de consonante suena a una E. Es un sonido de una mezcla entre A y E. Ok, basta de explicar. And now it's time for practice to you. Bueno, iré diciendo los nombres y aquellos que puedan participar me van a decir the speck and the plank. The speck and the plank. Eso es lo que vamos a practicar el día de ahora. Comienzo con Alejandro Nativi, come on. Okay, teacher. The speck and the plan. Very good. Thank you. Nice on. Bien. Seguimos ahora con Bastian. Hello, Bastian. Nos indica Bastian si va a poder participar. The speck and the plank. Very good. Thank you. Nice on. Bien. Camila, hello. The speck and the plank. Very nice. Thank you so much. Bien, continuamos. Bueno, Clara me dice que no puede participar. Ok, no se preocupe. No worries about that. Diego me dice si puede participar. Hello, Diego. Adelante, Diego. Me indica si puede participar el día de ahora. No, bueno, lo dejo pendiente. Edgar, is your time? Okay, teacher. The speck and the plank. Very good. Thank you so much. Vamos a ver, continuamos ahora con Aymar. Hello. The speck and the plank. Very good. Thank you. Fernando, hello. Me indica Fernando si puede participar. Yes, teacher. The speck and the plank. Very good. Excellent. Nice one. Bien, vamos a continuar entonces ahora. Siguiente participante, Jacqueline. The speck and the plank. Okay, very good. Thank you. Nice one. Well, let's continue. Vamos a continuar. Bueno, Melanie ya me dijo que no va a poder participar. Rosana tampoco puede el día de ahora. Kenia tampoco va a participar hoy. Ok, no se preocupen. Jimena, what about you? Diga Jimena si puede participar. Yes, teacher. The speck and the plank. The spec and the plank. Okay, very good. Nice done. Well,
Seguimos ahora con Joel. Hello, Joel. Adelante, Joel. The teacher, the speck, the plank. Very nice. Thank you. Good job. Bien. Lorena, is your time? The speck and the part. Thank you. Good job. Bien. Margarita, hello. Hello, teacher. Thank you. The speck and the blank. Very good. Nice done. Nicole, what about you? Hello, teacher. Thank you. The speck and the plank. Very nice. Thank you so much. Bien. Continuamos. Valeria. Adelante, nos indica Valeria Nativi si puede participar. Yes, teacher. Ok. The speck and the plank. Expecting the plan. Very good. Thank you. Good one. Stanley. The peg, speck, and the plank. Okay, the speck and the plan. Very good. Bien, nice. Thank you. Xiomara. Good evening, teacher. Have a good one. Thank you. The speck and the plank. Excellent. Jasmara, come on. The speck and the palm. The speck and the plank. Very nice. Thank you. Bien, entonces, resumiendo, the speck decimos es una partícula, pero en este caso se refiere a una partícula de madera, lo que normalmente nosotros le diríamos un pedacito de acerrín. Y por el otro lado, plank, decimos es un tablón, ¿verdad? Una tabla grande de madera. Curiosamente, ¿verdad? No se nos olvide que the Lord Jesus was the son of the carpenter. Se le conocía como ser el hijo del carpintero. Y miren qué curioso que utilizó elementos comunes en la carpintería. Es decir, un carpintero conocía que era un speck, que era una astilla, por así verlo, porque quizás no es el caso, pero por ejemplo, con los que estamos estudiando alemán, el término en alemán que es Splitter, que es el que aparece por acá, se refiere a una astilla propiamente. Y ya viéndolo desde ese punto de vista, nos damos cuenta que son cosas que para Jesús eran muy conocidas, puesto que había visto a su padre José trabajar todo el tiempo con madera. Y por eso hacer esta referencia a la paja, a la viga, más que todo, viéndolo quizás no como el vocablo paja como en español, sino como una pequeña astilla de madera. Well, that's all. Con eso cerramos y now we are going to continue studying about the colors. Hello, Sara. Se nos quedó sin participar, Sara. Adelante. Oh, Thank you. Estamos practicando con the speck and the plank. okay. The speck and the plank. Very good. Thank you. Creo que Alexandra también se quedó pendiente, ¿verdad? Se conectó despuesito. ¿Me indica si puede participar? Yes, teacher. Okay. The speck and the plank. And the plank. Very good. Okay, that's all. Hoy sí creo que ya estamos con todos en sus participaciones. Well, les decía, now it's time to continue with the next part of the colors. Pero antes, recordarles a los que todavía no lo han podido hacer, ¿verdad? Que puedan ir a el enlace que estuvimos compartiendo esta semana. Es respecto de una playlist, ¿verdad? La hice llegar ahí a los grupos. Es esta que va a cargar a continuación. Lo que necesito es que para el día viernes, for this Friday, please watch these, que vean esa pequeña playlist de estas 23 canciones y que ustedes puedan escoger ahí tres
el top 3. Es decir, que ustedes cojan cuáles van a ser sus 3 canciones favoritas de esta playlist que tiene que ver con The Colors. Adelante, Lorena, tiene levantadita su mano. Tell me. Perdón, teacher, ya mandó las canciones. Sí, ya las compartí. Si no, voy a reenviarlas por si no les ha llegado, ¿verdad? Pero es Sí, por favor, porque a mi mamá no le ha caído. Ok, vamos a reenviarlas entonces para que lo puedan revisar. Para los que no se habían podido conectar, la actividad para esta semana, para el día viernes, vamos a tener Thank you. thanks to you, vamos a tener un pequeño conversatorio. El conversatorio trata, o el topic va a ser The Song in English with Colors. Canciones en inglés con los colores. Entonces aquí hay una lista de 23. Lo que usted tiene que hacer es irlas viendo, ¿verdad? No tiene que oírla toda, ¿verdad? La canción. Puede oír la primera parte, un minuto suficiente, digo yo, para decidir si le gustó o no le gustó. Y ahí pasar a la siguiente. Y el Friday, I'm going to make you a question. Les voy a ir haciendo una pregunta. What is your top 3 for songs? ¿Cuál es su top 3 de estas canciones? Y ustedes van a ir diciendo, y de eso que participen vamos a sacar al final un conteo. Ese conteo nos va a servir para ver cuál fue la canción más votada o la cual se repitió más. De acuerdo a eso, vamos a escoger esa canción para hacer un pequeño análisis. Es decir, ustedes van a ayudar a escoger la canción que va a salir como winner de ese listado para analizarla y ver de qué trata, ver tiempos verbales, cómo se está utilizando el adjetivo del color, cuál es el message o what is the meaning for that song, cuál será el mensaje o qué significa esa canción. Well, that is the activity for this Friday. Les recuerdo, esa es la actividad para el día viernes. Well, that's all for this part, and now we going to continue studying about the English color. Bueno, se recuerdan que habíamos visto ya esta parte de the colors y habíamos visto, pues, se nos iban incrementando. Comenzamos con los colores base y luego se nos dio una paleta un poquito con más tonos y luego esta que es más completa. Y estuvimos viendo las pronunciaciones de cada una de ellas. En el material después vienen estas 3 palabras que dice what is like. Esto es para los patrones en términos de los colores, sobre todo pensando en que vamos a hablar de clothes, es decir, de ropa. No solo es el tema de the color, sino también de la ropa. Entonces, va a ser necesario utilizar los colores como un adjetivo para la ropa. Pero entre estos podemos encontrar los patrones, digamos, de algunas prendas de vestir. De esas 3 palabras, lo que quiero que destaquemos un poquito es la pronunciación de la ed, ed pronunciation. Normalmente cuando hablamos de ed, es decir, la terminación e con d, la asociamos al past simple tense. El pasado simple es el que nos lleva a hablar de esta terminación. Pero ahí son verbs, ahí son verbos. Aquí no van a ser verbos. Aquí van a ser adjetivos. Pero las reglas de la ED pronunciation son las mismas. Lo que debemos de recordar es que jamás, never, 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 nunca vamos a decir esto como ed. O sea, las palabras que terminan como esas que tenemos acá con ed jamás suenan a ed. Eso es lo primero. Esto significa que aquí debemos reconocer algunos tipos de situaciones, pero quiero adelantar, aquí hay una palabra que hay que corregir porque está mal aplicada el spelling rule y es esta de acá. Esta debería ser igual que la de arriba. Estas palabras realmente provienen de la palabra raíz, por ejemplo, para esta es check, así como cuando nosotros decimos para poner el chequecito que decimos nosotros.
un como cheque, de ahí viene, de check. Este viene de spot, sí, spot, hasta la T. Y esta viene de strip, hasta la P. Strip, sí. Entonces, estos son, digamos, palabras base. Pero cuando se les agregan a cada una de estas la terminación ed, o sea, a esta se le agrega la ed, a esta también y a esta también, la ed, se convierten en adjetivos. Son adjetivos. Pasan de ser nombres a ser adjetivos. Entonces, como adjectives, tienen una pronunciación diferente. La primera está correcta, solo es el mismo check, pero le agregamos la ed. Bueno, voy a quitar esto, voy a ponerlo en otro color. Esta sigue una regla que nos dice que para este caso en particular se debe de repetir la última consonante y agregarle ed al momento de escribirlo. Y la de abajo sigue esa misma regla, que esta palabra termina en P, pero debe de agregarse la otra consonante y una ed. La única que no sigue eso es esta, pero es porque termina con CK. Estas otras, por la terminación, sí se debe de repetir la última consonante y agregarle ed. Ahora, les decía que estas las voy a poner en otro color para que me entiendan mejor lo que vamos a practicar, porque esto nos va a permitir recordar o refrescar un poquito lo que es terminaciones ed. Entonces, tenemos acá esta palabra no se debe pronunciar como checked. Esta palabra no se debe de pronunciar como spotted. Y esta palabra no se debe pronunciar como stripped. Si usted las dice de esa forma en la cual yo las he dicho ahorita, están very bad pronounced, muy mal pronunciadas, porque ninguna va a sonar así. Entonces, how we know what is the correct sound? Bueno, para eso debemos aplicar unas reglas. Las reglas son bien sencillas porque lo que debemos de hacer es discriminar entre la terminación y preguntarnos, what is before? ¿Qué está antes de esa ed? ¿Qué hay antes de esa ing? Bueno, entonces, para resumirlo, vamos a decir el caso número 1. Y es que en el caso número 1, antes de la ed, vamos a ponerlo así, before ed, antes de la ed, we got, tenemos, we got T or D, or D, sorry, T or D. O sea, antes de la ed tenemos una T o una D. Esos son dos claros ejemplos de esa regla. Pueden ver, por eso les puse aquí las palabras raíces. Spot termina en T y eso es lo que está antes de que se le agregue la ed. Strip termina en P y lo que está antes de lo que vendría siendo, en este caso, la P es la ed. Ok, ahí estamos que estas dos de aquí pertenecen a esa primera regla. Entonces, esa regla nos dice que el sound, ponlo por acá, el sound, el sonido para la ed va a ser igual a ¿qué? Bueno, aquí tenemos que recurrir a el IPA. Y de acuerdo al IPA vamos a usar una I corta, no una I larga. Es esta la que vamos a usar. ¿Ok? Y vamos a usar esto más la G, más una D. Entonces, si una palabra tiene esta estructura, puede ser un verbo, puede ser un adjetivo. Cuando se convierten en adjetivos, en el caso de estas palabras, se les agrega ed. A los verbos del pasado regular, también se les agrega ed.
Entonces, siguen la misma regla. ¿Qué significa? Que esta palabra va a sonar a id al final. O sea que esto lo debemos pronunciar como spotted. Spotted. Y claro, la O que está sonando acá es una O. Es una O corta. En otras palabras, si recurriésemos a los fonemas, creo que voy a pasar esto para acá para que tengamos más espacio arriba. Si recurrimos a los fonemas, estaríamos diciendo que estas de acá, por ejemplo, spot, estaríamos utilizando el sonido de esa O, va a ser una O, una O corta, que es esta de acá. En ese caso, lo voy a agregar por aquí. Estaríamos hablando que es el sonido quedaría como SP, una O corta, una T, porque solo va a sonar una T, y luego una id. O sea, después lo que va a sonar es esto de acá, la I corta con la D. Y decimos spotted, spotted. ¿Ok? Y la de abajo, pues esa sería una I larga, porque strip es I, suena de esa manera. Entonces, esta es más fácil porque solo diríamos, bueno, esto va a sonar bastante parecido. Stripped con una P y... no, perdón, esa no. Esa no entra porque eso es con la... esa es la otra regla, lo siento. Sorry. Si terminara esto en D, sí aplicaría, pero en este caso no. En este caso debemos de explicar la siguiente regla. Bien, entonces, vamos a regresar acá. La number one es para esta. Entonces vamos a ponerla aquí, que esa es la number one. Ahora, hay una number two. La number two nos dice before, antes de la ed, antes de la ed, we got, tenemos, antes de la ed tenemos, ahora debemos de pensar en la T y la D. Cuando pensamos en la T es una consonante unvoiced. Esto es que si tenemos una unvoiced, vamos a ponerla acá, consonant. Si tenemos una consonante sin voz, the sound, el sonido a utilizar para la ed va a ser una T. Y de un solo voy a poner la regla 3 porque ya el tiempo se nos fue explicando. Solo son 3 palabritas, pero es bien importante que estas palabras las pronunciemos bien, porque por lo general las pronunciamos mal y pensamos que suenan como ed, pero no suenan a ed. Ok, bien, vamos a verla entonces. Vamos a ponerle acá. Well, number 3. What is the number 3? ¿Cuál va a ser la regla número 3? Before ed, antes de la ed, we got, tenemos a voiced consonant. Una consonante con voz. The sound, el sonido entonces que vamos a usar para la ed va a ser una D, va a ser una D. Esas son las 3 reglas para la pronunciación ed. Entonces, la regla número 1 nos dice que esa ed suena a id. La number 2 nos dice que suena a t. Y la última, la número 3, nos dice que suena a d, a una d. Entonces, estas que estamos viendo acá, estas palabras, estamos diciendo que Jack, la K sería una consonante unvoiced, no tiene voz.
Si no recordamos o no tenemos en mente qué es eso de una consonante con o una consonante sin voz, vamos a ver acá. Tenemos consonantes con voz y consonantes sin voz. Somebody, ¿alguien recuerda o manejamos alguna idea de qué es una consonante voice y unvoiced? Somebody, ¿alguien quiera participar? ¿Qué es somebody? Ujú. ¿Ya? Creo que significa alguien. No, yo no estoy preguntando somebody, Bastián. Estoy preguntando que qué es una consonante con voz y qué es una consonante sin voz. Ah, Una silente. Una silente. Ok, una que vibra y otra que no vibra. Por ahí vendría siendo la idea. Thank you, Margarita. Entonces, ¿cuáles son esas de acuerdo a esta tabla? Todo estaría en estas, en la T Ta, hasta, ta, y la D. hasta. Esas son las que nos dan la idea. Todas las que están del lado donde está la T, o sea, que están a la left, que están a la izquierda, son un voiced. Y todas las que están al lado de lo que es la D, o sea, a la derecha en esta tabla, son voiced. Eso significa que, por ejemplo, si ustedes piensan en la P o en la B, la P está del lado de la T. Entonces cae en la regla número 2. Si piensan en la B, esta es vibrante. Esta caería en el lado de la número 3. La M, por ejemplo, es del number 3. La N, viene siendo de la number 3. La K, por ejemplo, es de la number 2. Y si estamos hablando, por ejemplo, que esta de check termina en K, significa que esta cae en el number 2. Por otro lado, la P, ya la acabamos de ver, significa que también es de la número 2. Entonces, el sonido de una letra T, y véase que de allí se derivan las reglas 2 y la 3. Si usted le pone atención a la regla número 1, del sonido de una T o de una D se desprende la id, se da cuenta que de esa regla se desprenden las otras dos, porque una regla está relacionada al sonido de una letra T, de lo que suena como una de algo que no tiene vibración, eso es que no tiene voz, y lo que suena con voz, que es como una entonces, regresando acá para ir cerrando, porque esto es para reforzar un poquito quizás el tema de sonidos del inglés, un poquito de lo que vendría siendo fonemas. Significa que esta palabra de acá se debe pronunciar, miren, con ch, con la combinación de la CH, ya la vamos a poner, una E. Luego con una K, la CK no suena, solo suena la K. Y si le agregamos la ED, significa que para esta la ED suena como una T. Por otro lado, en esta tendríamos una ST y una P. Y como termina en P, es de la regla número 2 y le agregamos una T. Entonces significa que esto se debe pronunciar como stripped, stripped. Stripped con la T al final. Y claro, la CH, debemos recordar que la CH no está acá en este bloque, sino que es un sonido africado. La CH se representa por esta, Cha, acha. que es como una T y una SH. Entonces, si queremos sacar el alfabeto fonético internacional para esta palabra, debe ser así. Vea, y entonces vamos a decir checked, checked, checked. Nótese que si solo decimos check, es hasta la K. Pero si queremos decir checked, le tenemos que agregar esa al final. Entonces, estas palabras, la pronunciación correcta es checked. Luego iríamos con spotted. Y luego iríamos con stripped. Ahora, estas decíamos son adjetivos. Y en este caso, cuando las pronunciamos con la id, estaríamos diciendo que la primera es lo que nosotros decimos cuadriculado o a cuadros.
Como cuando tenemos una camisa, una falda, decimos cuadriculado o cuadriculada. Eso es checked, checked. Con t. Luego tendríamos esto, que esto quizás tiene un nombre raro. Los españoles le dirían con motas, como la ladybug. Han visto que la ladybug le traducen, cuando se transforma, le dicen tiki motas, dice ella. Ve, quizás esto vendría siendo como punteado para nosotros, o a punto, punteado. O sea, algo que tiene puntos, algo punteado, moteado, diríamos de otra manera, o con motas. Pero ese término de moteado puede dar lugar a pensar en otra cosa. Entonces, por eso quizás casi no se utiliza. Ahora, la última, stripped, significaría rayado o a rayas. Es decir, que algo tiene rayas, que una prenda tiene rayas, o rayado o rayas podrían ser. Bueno, entonces con esto vamos, ya no me va a alcanzar el tiempo como para que practiquemos, pero sí, en la siguiente clase tengo que escucharlos a todos decir bien estas palabras. Porque fíjense la diferencia abismal entre decir checked y decir checked. Entre decir spotted y decir spotted. Entre decir stripped y decir stripped. Hay una gran diferencia y debemos de reconocerlo. Y repito, esto mismo se aplica para todas las palabras que terminan con ed, entre ellos los verbos regulares del pasado simple. Bueno, en la siguiente clase vamos a practicar un poquito más de esta parte, ¿verdad? Vamos a practicar la pronunciación de estas tres. Por ahora, mediten en ella, traten de hacerlo ustedes en casita solos para corregir estas pronunciaciones que por lo general nos dan que hacer. Well, for today, time is over. That's going to be all. Nos vamos a despedir hasta acá el día de ahora. Goodbye. See you on Thursday. Nos vemos el día jueves, primero de Bye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Good night. Goodbye. Have a good one. Bye, teacher. Goodbye, everybody. Bye, Thank teacher. you. Goodbye. Thank you.